Somos los que somos. Ya, primero que todo, buenos días. Retomemos entonces donde nos habíamos quedado nosotros en la clase anterior, que era en la idea de que un proyecto, hacer los flujos de caja, puede tener ciertas complicaciones. Esas complicaciones van a ir de la mano esencialmente a, por ejemplo, nosotros decíamos el valor de desecho. El valor de desecho es el valor o el flujo de caja neto después de impuestos que recupero cuando vendo el proyecto. Eso podría suponerse de dos maneras normalmente. Uno dice, mira, si yo liquido todos los activos, entonces me va a generar un valor o una ganancia o una pérdida contable y eso tiene un efecto de impuesto. Por eso dijimos que el precio de venta no era equivalente al valor de desecho porque eso tiene que considerarse también cuánto gano o pierdo en impuestos y eso hacíamos la clase anterior. Y luego dijimos, mira, hay otro tipo de inversiones que podría recuperar, las inversiones en necesidades operativas de fondos o capital de trabajo. Y ahí nosotros estuvimos haciendo nuestro cuadrito en la pizarra, etcétera. Dijimos, mira, a veces si yo tengo las no negativas, digamos, o sea, tengo más pasivos corrientes operacionales que activos corrientes, entonces la empresa como que libera plata, porque en el fondo lo que le debo a los proveedores o a los trabajadores o a algún otro tipo de grupo de interés es más que lo que necesito invertir en inventario, en cuentas por cobrar o en caja, y entonces eso permite que financie las concesiones, las propiedades, planta y equipo, etc. ¿Sí? Entonces, son al menos dos de las complejidades que uno podría tener. ¿Cuánto tengo que ir invirtiendo? En el fondo, uno dice cosas de este orden, o se debe pensar esto cuando uno evalúa un proyecto. Tú tienes una fábrica y la fábrica en principio es inalterable a la cantidad de ventas que yo tenga. O tú tienes un local, bueno, el local podría vender 100, 150, 200, 300 dentro de un rango, digamos, lo que en contabilidad 3 llamamos el rango relevante, bueno, de la gente que quepa dentro del local, ¿sí? Pero si yo vendo un peso o 100 pesos o 100.000 pesos, todavía me alcanza con el local. Entonces esa inversión es dicotómica, o es 0 locales o es un local, o es 2 locales o es 3 locales. No es 3,2, ¿se entiende? Pero cuando tú quieres invertir en caja, la caja no es dicotómica, no es si pongo 50 millones para dar vuelto o 100. Podría tener perfectamente 51, 51,3, no sé, podría ser fraccionable la inversión. Lo mismo te ocurre con las cuentas por cobrar y lo mismo te ocurre con el inventario. Por eso que la empresa lo que debería hacer es una inversión de las necesidades operativas de fondo que es proporcional a las ventas. Por ejemplo, si fuera el 10% de las ventas, tú dices, mira, si vendo 10 millones, necesito tener 1 millón en inventario, en cuentas por cobrar y en caja para que funcione el negocio. Pero eventualmente, si es más que eso, más ventas, digamos 20 millones, necesito 2. Entonces, si tus ventas van creciendo, también va creciendo tu inversión en necesidades operativas de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué partidas son complejas de hacer estudio en los flujos de caja que deben ser incrementales? O sea, si yo tengo un proyecto o una empresa que ya tiene algo y lo hago versus la situación en la que la empresa va a tener el proyecto, solamente los cambios, el incremento, lo que sea marginal a esa situación, va a ser los flujos de caja del proyecto. ¿Sí? Entonces, partidas complejas, los costos hundidos. Todo lo que yo haya hecho antes de la evaluación o la puesta en marcha del proyecto son irrelevantes para la evaluación. Entonces, no Profe, es que dices, Felipe. los flujos de efectivo relevantes eh, son los que nosotros veíamos en Conta 3 ¿Sí? cuando evaluamos proyectos. Tal cual. Por eso que los costos hundidos quieren un costo irrelevante en Conta 3, que en el fondo son evaluar proyectos de corto plazo, ahora al revés, queremos hacer evaluación de proyectos de largo plazo. Entonces, cualquier costo hundido, estudios de suelo, estudios legales, en general todo el tipo de estudios, gastos por constitución de la sociedad, son todo irrelevantes porque ya salió la caja, entonces hoy en día, ¿cuánta caja más te significan? Nada. El efecto que podrían tener estos activos es que si la investigación y el desarrollo, la puesta en marcha, los estudios legales,
dan realmente lugar a un activo intangible, y eso depende de la regulación tributaria del mundo, entonces podría llevarlos como gasto a resultado. Lo que discutíamos harto el martes, sobre la depreciación acelerada y ese tipo de cosas, bueno, aquí es lo mismo. Tú te gastaste 100 millones en hacer un estudio de profundidad, de prospección minera, a ver si había cobre. Y entonces ahora encontramos que había cobre, no tanto, y queremos ver si es viable o económicamente en el fondo, si tenemos que seguir a cabo con la mina. Ah, mira, es que gastamos hace 10 años 5 millones. No, da lo mismo. Esos 5 millones ya pasaron, no van a cambiar independiente que yo haga o no haga el proyecto. Entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Pero si tú dices, mira, esos 5 millones los capitalicé como un activo intangible y ahora tengo ese activo intangible, cuando empiece a operar podría gastar ese activo intangible, podría amortizarlo, es el concepto. ¿Sí? Entonces, ese caso particular depende de la normativa tributaria de cada país en cada inversión que haga la compañía. ¿Sí? Pero podría ocurrir. ¿Sí? Estamos viendo como cosas que te podrían complicar en la construcción del flujo de caja. ¿Sí? Los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad, por ejemplo. Las empresas dicen, mira, tenía estas máquinas botadas, tenía este terreno botado y se podrían hacer estas cosas. Entonces uno dice, bueno, como estaba botado vale cero. No, no es así. Tu activo siempre tiene un costo de oportunidad. Entonces, tú siempre podrías decir, mira, el terreno, aunque esté botado, aunque lo haya comprado hace 30 años, tiene al menos un valor contable. Para partir, ¿sí? Porque el terreno no se deprecia, entonces no vale cero. Está en las mismas condiciones o más caro que antes. Entonces tú vas a decir, mira, tu alternativa es arrendarlo. Ya, el valor presente de todos los arriendos es tu costo de oportunidad, para partir. Segundo, podría ser perfectamente que tú digas, bueno, si no lo ocupo en este proyecto, lo vendo. Ah, ya, pues, si lo vendo, entonces al hacer el proyecto no lo vendo. Entonces una no entrada de caja, porque no lo puedo vender, es equivalente a una salida. ¿Sí? Y eso hace una diferencia significativa, porque los errores que se cometen, pero es que el terreno ya estaba, ¿sí? Pero si ya está y tú no haces el proyecto, lo podrías vender y pagarle dividendo a los accionistas. Eso es lo importante. Entonces, como podría recibir esos dividendos, entonces perfectamente tu accionista decir, solamente dejo hacer el proyecto si me da más dividendo en valor presente que lo que me da el terreno hoy día. Si no, mejor vende el terreno y pasa la plata. Esa es la lógica del inversionista. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa cuando uno tenga que evaluar el proyecto. Que ya existe el activo no quiere decir que no existe un costo de oportunidad de invertir en el activo. ¿Sí? Las externalidades. La externalidad es cuando nosotros decíamos los tipos de proyectos hace yo creo unas 2 semanas atrás, decíamos, mira, podría ser perfectamente posible que un proyecto contribuya a los beneficios de otros proyectos. Nosotros llamábamos eso un proyecto complementario. ¿Sí? Entonces podría mejorar las ventas de otras líneas. Por ejemplo. O podría ser que sea una externalidad negativa del tipo canibalización. Mira, si yo pongo otro supermercado aquí, este igual le va a robar venta a otro que teníamos cerca. Ah, ya, pero igual trae más ventas, sí, pero trae 100 millones de ventas y el otro pierde 10. Ah, entonces son 90 millones las ventas que debería considerar incrementalmente. ¿Se entiende? Debe incluirse, aunque le pega a otras líneas de negocio en la que tú no eres gerente, etcétera. Bueno, eso debe incluirse para calcular el valor presente neto del proyecto. ¿Sí? Y ciertos costos que quedan al límite. Por ejemplo, costos de envío, seguro, instalación de las propiedades, planta y equipo esencialmente, pero podría ser de lo intangible. Y eventualmente intereses que se generen dentro del periodo que se está instalando o haciendo la puesta en marcha del activo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú compras una máquina, Cost, Insurance and Freight, con ese Incoterm, con ese término de negociación internacional,
tú vas a decir, mira, el proveedor paga el costo, lo sube a un barco o a un avión, paga el seguro, el insurance, y además paga el transporte, el freight, ¿sí? Sea esto un barco o un avión. Cuando lo descarga en Valparaíso o en San Antonio, entonces yo me hago cargo de todo el resto de los costos. Si fuera FOB, Free on Board, entonces el proveedor se hace cargo hasta que está arriba del barco y chao. Yo tengo que pagar el seguro y yo tengo que pagar el freight, el flete. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que todos esos costos son adheribles, activables, capitalizables dentro de la propiedad planta de equipo y también en cierta proporción dentro de un recurso natural o dentro de un activo intangible perfectamente. ¿Sí? Entonces, todos esos costos, incluyendo los intereses de hasta que el activo esté utilizable, no son flujos del proyecto, sino que se van a activar dentro del valor de la propiedad planta de equipo para luego depreciarla. Y al depreciarlo, la depreciación ya discutimos que no produce caja, pero se coloca para ahorrarte impuestos. Entonces, en ese momento te va a empezar a producir, digamos, el flujo de efectivo con el escudo tributario, con ese, digamos, tratamiento fiscal que te produce una recuperación de los impuestos. ¿Sí? Entonces, ese escudo tributario o beneficio fiscal, también llamado a veces, que es los gastos que no son una salida de caja, que me dejen cargarlos como gastos, va a estar incluido todo esto, sí. Sí, van a tener incluido todo esto ahí. Entonces, tu diferencia podría ser, por ejemplo, en los impuestos. Tu impuesto siempre es un problema. Si la empresa tiene pérdidas, ¿cuántos impuestos pago? No No sé, pago. se recuperan o no, No algo así. pago. Listo. Pero Pero quedan para el próximo periodo, ¿no? Como que se acumulan. eso es. O sea, miren, pongamos que tenemos dos empresas. Voy a poner aquí. Utilizantes de impuestos. Que quiero obviar todo el efecto de que la contabilidad tributaria es un mundo aparte, pero sí hay ciertas cosas que es fácil de entender por después de 3 cursos de contabilidad. Entonces ustedes dicen, mira, esta empresa pierde 1000 y esta empresa gana 3000. Ya, y digamos entonces que los impuestos son de, bueno, 20% ocupábamos acá. Entonces aquí es obvio, esto ya lo han hecho en múltiples cursos, lo vamos a seguir haciendo, y aquí pago 600. ¿Y acá qué pongo? En positivo, ¿no? 200. Positivo 20%. Listo. Entonces esto va a producir que tu utilidad neta acá sea de menos Menos 800 800. y acá sea de 2400. ¿Sí? Entonces fíjense que el impuesto podría sumar o restar. En este caso tengo un ingreso por impuesto y en este caso tengo un gasto por impuesto. No es tan intuitivo, es cierto, pero eso puede ocurrir. O sea, imagínense que una parte importante de las utilidades de RAM del año pasado eran solamente ingresos por impuestos. Entonces, fíjense que esto produce un problema. Veámoslo solo a nivel de flujo de caja. Mira, lo voy a llevar al extremo. Voy a decir esto. Borrar. Voy a decir aquí. Utilidad antes de impuestos, 500. Ingreso por impuestos, voy a escribirlo en inglés para que sea más corto. 2000. Utilidad neta, 1500. Ya. Fíjense en esto. Aquí tengo un ingreso. Si alguien es súper contable, debería pensar en esto. Voy a tener impuestos por recuperar, y esto es un activo, y este es ingreso por impuesto, por tax, por 2000, por si acaso, para que se hagan una idea de cómo se vería contablemente la hacienda. Ya. Entonces,
¿Qué vamos a decir? Mira, en este caso, la empresa tuvo utilidades positivas, 1.500 de utilidad. ¿Qué esperarán los accionistas? Si la empresa ganó plata, Hacer un retiro. ¿qué? ¿Quiénes? De nuevo. Retirar plata, ¿Cuánto? Recibir dividendos. ¿Cuánto? lo que tenga invertido, no sé lo que le corresponda. Sí, pues, ustedes son los accionistas. ¿Cuánta plata quieren de los 1.500? Obvio que todo. No sé si es tan obvio. Porque fíjense, si yo le saco todo, ¿qué pasa? No hay caja. Eso podría ser. Pues entonces, mire, este es el caso que tiene la TAM Airlines ahora. La TAM Airlines gana algo así como 200 millones de dólares el año pasado, que es súper poco para el nivel de inversión. Pero aún así, la ley de Chile le dice mínimo 30%. Y entonces la TAM Airlines dice, pero esto es una estupidez, estamos avisando que estamos a punto de quebrar, que le bajamos los sueldos a los trabajadores. Imagínate cómo se van a sentir los trabajadores que van a decir que los accionistas igual recibieron dividendos por 60 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué no ocuparon eso para pagarnos sueldos? ¿Se entiende? Entonces podría ser que la empresa diga, chuta, no puedo pagar, pero los accionistas van a decir, mira, en realidad nosotros perdimos 500 pesos si esto solo se debiera a la diferencia tributaria. ¿Sí? Entonces tu flujo de caja es negativo, no tenemos ni uno. Lo que pasa es que el fisco hizo su propio cálculo de la utilidad, vio que perdíamos mucho más, entonces nos tiró un ingreso. Pero aquí no hay nada de caja, no hay lo más importante, efectivo. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, no, los ingresos por impuesto no son un flujo de caja. Es cierto, ya. Para nuestro efecto acotado, después lo vamos a revisitar mucho más cuando lleguemos al análisis financiero después de la prueba. Vamos a decir, mira, el ingreso por impuesto no es realmente una entrada o sea, la salida de caja, pero vamos a suponer que la es, porque si tú vas a operar este proyecto, es probable que el próximo año tú tengas utilidades, entonces tú vas a tener este activo de impuestos por los 2.000. Entonces, cuando te toque pagar 3.000 o 4.000 pesos de impuestos el siguiente año, vamos a decir, bueno, primero ocupo los 2.000 para pagar. Entonces, no fue un flujo de caja quizás en este año, digamos el año 3, ¿ya? Pero ¿Profe? quizás el año 4 sí van a ser incluidos en el flujo de caja y ahí lo podemos traer a valor presente y es casi lo mismo. Felipe. Hay algo que no entendí. Entiendo esa parte de que se supone que esos ingresos por impuestos después los vamos a ocupar como crédito para nosotros, para pagar los otros impuestos del futuro. En ningún caso o nunca te pasan esa plata en efectivo. Depende. ¿En qué estás pensando? En el mismo caso de esta empresa, por ejemplo, ahora nosotros los vamos a ocupar como crédito. Pero mi pregunta va, en este periodo de ahora que se supone que tenemos un ingreso por impuesto de 2.000, ¿esos 2.000 en algún momento yo los recibo o quedan, se las mantiene el fisco y me dice, ya, perfecto, cuando me tengáis que pagar, yo te cobro esto Pasa como... eso. O sea, mira, por ejemplo, las empresas que solicitan devolución de impuestos ahora, que la recibían el martes, por ejemplo, es porque ellos le pagaron al fisco. Entonces, la devolución de impuestos es porque tuvieron PPM, pagos provisionales Claro. mensuales, o porque le quedó IVA a favor, pero no es porque ellos tuvieron una pérdida tributaria y tuvieron entonces ingreso por impuestos. Lo que se va a generar ahí es una pérdida de arrastre. Y entonces le va a decir, mira, te queda este crédito tributario que en principio era infinito. Entonces tú decías, mira, esto podría durar 10 años, 20 años y nunca pierdo ese activo hasta que un día la empresa tenga utilidades tributariamente. Ahora como que están tratando de limitarlo, pero de igual duraría harto tiempo. Si no me equivoco, es como 6 años que quieren decir que tú podrías ocupar estos 2.000. Ya, o sea que si es una pérdida tributaria, no me van a pasar la plata. No, Ya, a menos que tú le perfecto. hayas anticipado plata al fisco. Claro, por PPM. Claro. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, pero fíjense, ahora que levantamos el tema, el PPM, el pago provisional mensual, para los que no se acuerdan de contabilidad 1, es un gasto pagado por anticipado. Y los gastos pagados por anticipado
son, ¿qué cuenta del estado de situación financiera? Activo. Activo, ¿de largo o de corto plazo? Largo. ¿O no? ¿Mensual? Ah, corto. Corto. Listo. Entonces, esto, si yo tengo que hacer PPM, aumenta tu inversión en necesidades operativas de fondos. Por eso que la empresa ahora, en este segundo, están tratando de que Impuestos Internos suspenda el pago provisional mensual. Porque yo digo, mira, tengo invertido 100 en caja, 30 en inventario, que no puedo sacar, o ya reventé la caja, quedé sin pagar vueltos, pero cuando vuelva a abrir el mall, chuta, ¿cómo lo hago para dar vueltos? Tengo los inventarios, me es imposible recuperar si tú me hiciste bajar la cortina y no puedo entrar a la tienda. Tengo unas cuentas por cobrar, pero nadie está pagando, entonces ¿cómo voy a ir a presionar a los clientes si él tampoco tiene sus ingresos? Como que tenemos que ponernos todos en la misma. Bueno, entonces lo único que puedo liberar para que eso sea efectivo es el gasto pagado por anticipado. Entonces, muchos pequeños locatarios, arrendatarios, digamos, le han dicho al arrendador, mira, yo no puedo pagar porque he recibido ingresos cero, pero tú puedes ocupar el mes de garantía, que era un gasto pagado por anticipado, como pago. Suena razonable, pues entonces lo que tú estás haciendo es recuperar las necesidades operativas de fondos. Lo mismo te están diciendo con los PPM, mira, suspéndenos el pago de PPM, si igual te voy a pagar los impuestos, solamente que la lógica del PPM es que los pagos provisionales mensuales están hechos para que en vez de que tú tengas que pagar 12 millones de bloques en abril, tú tengas 1 millón mensual o algo cercano a 1 millón. Y entonces cuando te toque en abril la diferencia es muy baja, porque si toca pagar 12 millones en impuestos, seguro que no tienes esa plata en caja. Ahora le están diciendo, bueno, ahora hay que correr ese riesgo, hay que esperar hasta abril, que ojalá se solucione todo, y ahí vamos a tener ese monto. Entonces, las empresas están tratando de utilizar ese PPM para reducir la inversión en no. ¿Se entiende? Voy a tener menos activos, le debo lo mismo a los proveedores, entonces te va a quedar esa diferencia. Profe, ¿quién no? Necesidades operativas de fondos. Profe, me surgió una duda. Mm. ¿El pago provisional mensual sería un activo, pero para la entidad que lo paga o para quien lo recibe? No, para el que lo paga. Al revés, un Sí, pasivo para el fisco. Porque el sí, po, fisco dice, si no se devenga ningún ingreso por intereses, tengo que devolverle la plata al contribuyente. sí, ya, gracias. O sea, tal como para ti es un gasto pagado por anticipado, para el otro es un ingreso recibido por anticipado, que es un pasivo, por Sí, como un anticipo de cliente. ujú, ¿Mm? Entonces, tus NOF, que son estas inversiones de corto plazo, porque podría recuperarlas mañana, pero que necesito permanentemente, o sea, si tú tienes un local, el mes de garantía regresará siempre, porque si no te van a echar. Bueno, ¿qué son estas inversiones que la empresa podría tener y suponer que las recupera o que no las recupera? ¿Entiendes? Entonces, en la clase anterior decíamos, las NOF son los activos corrientes o de corto plazo, menos los pasivos corrientes operativos. Después nosotros vamos a hacer más análisis de las NOF. Y después vamos a explicar que el pasivo corriente operativo se puede llamar pasivo espontáneo o pasivo no costoso. Después el último control, de hecho, se dedica esencialmente a eso. ¿Sí? De momento pensemos es que en la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios, que no se puso con plata el proveedor. Una cosa más o menos simple. ¿Sí? Entonces, si la empresa está en marcha, uno puede suponer que se van a recuperar en cada periodo. El último momento en el que quizás no voy a recuperar los impuestos que decíamos recién es cuando se acabe el proyecto. En el fondo, si el último año la empresa tiene tributariamente pérdidas y te genera un ingreso por impuesto y ese es el último año, nunca lo voy a recuperar. Entonces, en ese caso no debería poner ese ítem en la evaluación del proyecto porque en realidad voy a tener un activo que como no pude cobrar, entonces va a ser como deteriorado en el fondo. ¿Se entiende? Y entonces ahí sí que no va a ocurrir ningún beneficio tributario. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Ah, yo me adelanté a mis lanas. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver otro flanco de problema. Los intereses. Tú financias un proyecto con deuda y ese proyecto podría perfectamente estar financiado o generar intereses. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los intereses y los dividendos es ¿cuál? Por un punto premio. ¿Que los intereses pasan a ser parte del BPN del proyecto? Podría ser, pero no. De hecho, eso es lo que Le vamos a pregunto al discutir. profe. ¿Cuál Medio es la punto premio. diferencia? Perdón, voy a acotar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia contable entre los intereses de un préstamo y los dividendos que reciben los accionistas? Que unos son operacionales y los otros no. No, yo diría que ninguno es operacional. Ojo. No sé si estás pensando en el estado de flujo efectivo. Ah, que uno hay que pagarlo obligatoriamente. Eh, Podría ser que los dos haya que pagarlo obligatoriamente, porque la ley te podría obligar a pagar dividendos. Cuando lleguemos a acciones lo vamos a discutir, pero en el caso particular de Chile, la ley te obliga a pagar el 30% de las utilidades líquidas que tenga la empresa, o sea, que haya caja en el fondo, y en Brasil te obliga a pagar el 25%. En el resto de los países del mundo eso no ocurre, pero existe un mínimo Profe, de dividendos. pero eso Sí. no sería como parte del pasivo no exigible de la empresa, El patrimonio, pero el dividendo, por eso, no, o sea, que los dividendos podrían reducir el el valor patrimonio. del patrimonio, pero podrían ser un pasivo para la empresa. Si la empresa declaró los dividendos, no puedo esquivar ese pasivo. El dividendo por pagar es una cuenta de pasivo, pero acotémoslo, estado de resultados mejor. ¿Qué diferencia hay entre los intereses y los dividendos en el estado de resultados? Que los dividendos van con las propiedades y los intereses con las inversiones. Que los dividendos no son necesarios de pagar. Es que no estamos seguros que no sean necesarios de pagar, Que porque los intereses son financieros. eh, y los dividendos, Que no haya diferencia. no, sí hay diferencia, Ah, no es porque así están de tirando, la pregunta. Acá saca algo. Siga están participando. tirándose muchas diferencias en el ayuntamiento. Ya, aumentemos la apuesta, pero piénsenlo con calma. Tengo los intereses, tengo los dividendos. Eso tienen un tratamiento distinto para efectos del estado de resultados. ¿Cuál es el tratamiento de cada uno? Por 2 puntos premios. El Los interés se intereses calcula de la son- deuda y el otro se calcula de la utilidad final. No. Uno es los gasto y el intereses- otro es costo. Y los dividendos Ya es afectan cierto, la mitad la tiene el Kenneth. Un punto. Uno es gasto y el otro no es costo. O sea que Uno es uno, para la utilidad operacional y el otro es para la utilidad. no, ninguno es operacional, ojo. Porque si yo hago la utilidad operacional, ingresos menos costo de explotación, menos gasto de administración y venta, no tiene intereses. Que unos van antes Pasivo y de después impuestos y tengo los no otros van después. operacional. Unos van antes de impuestos y otros después de impuestos. Es cierto, ahí está el otro punto premio. Pero más simple, los intereses son... Los intereses son un gasto. Los dividendos son un gasto. ¿Se entiende? Nunca nadie, o si alguien lo hizo fue un desastre, ha hecho un asiento que diga gasto por dividendo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si en contabilidad uno puede haber hecho un asiento que diga ingreso por dividendos, porque cuando yo invierto en una empresa podría tener perfectamente un ingreso por dividendos si no tengo influencia significativa, pero no el gasto por dividendos, porque los dividendos se calculan sobre un porcentaje de la utilidad líquida, digamos de la utilidad del ejercicio para simplificarlo. Listo, entonces como es un porcentaje de la utilidad ya calculada, no podría ser un gasto, porque si no tu utilidad sería menos y sería como recurrente. ¿Me entiendes? Entonces, tributariamente ocurre lo mismo. La LIR, la Ley de Impuesto a la Renta, dice, mira, los intereses son un costo o un gasto necesario para hacer negocios. Los dividendos no son un gasto para hacer negocios. Listo.
Por eso que rechaza los gastos o los dividendos como gastos, pero no rechaza los intereses como gastos. Y entonces por eso ocurre que muchos accionistas, en vez de hacer un aporte de capital para la empresa, lo que hacen es darle un préstamo a la empresa. Y ese préstamo, bajo ciertos parámetros, porque obviamente saben que eso es elusión, la forma legal de disminuir el pago o la carga tributaria, Impuesto Interno sabe eso. Entonces dice, mira, es razonable que le prestes tanta plata y que le cobre esta tasa de interés. Tampoco es que le preste $1 y le cobre 1.000.000% de interés, porque ese gasto te lo va a tirar por la cabeza, impuesto interno. ¿Entiendes? Va a ser un gasto rechazado. Entonces, ahí hay una diferencia. Como los intereses son un gasto, una práctica habitual es tener que incluirlos, porque uno dice, no, pues mira, mientras más intereses tenga, más va a bajar la utilidad. Y si baja la utilidad, ¿qué va a bajar? Los dividendos. No, el impuesto a la renta. Antes que los dividendos, el impuesto. ¿Sí? Entonces, como va a bajar los impuestos, uno dice, ya metamos los intereses al flujo de caja. No, porque en el fondo ambas cosas tienen que ver con que los inversionistas, digamos, los acreedores, sean los bonistas, los bancos, las empresas de leasing, etcétera, o los dueños de la empresa pusieron plata, y eso es una actividad de financiamiento. Financiamiento. ¿Se entienden? Clase 1, nosotros dijimos, mira, en finanzas uno tiene que tomar 3 grandes decisiones en la empresa. Invertir, que es todo lo que hemos estado diciendo, en qué proyectos tiene que invertir. ¿Cómo se debe financiar? Que es una complicación mayor. Nosotros hacia el final del curso vamos a ver ciertas cosas del financiamiento de corto plazo que podrían hacer las empresas. Pero la estructura de capital, la gran decisión para la empresa, finanzas 2. Prácticamente la mitad del curso discutiendo eso. ¿Sí? Y al final, la otra política que tiene que tomar la empresa es cuánto reparto de las utilidades. Dividendos. Eso es la política de dividendos. ¿Se entiende? Entonces, tu política de dividendos perfectamente puede influir en el valor de la empresa, porque si tú pagas demasiado, deja a la empresa sin caja, no puedes reinvertir en otros proyectos. Si tú pagas muy poco, los accionistas se enojan, chao. Tiene que haber un punto óptimo. ¿Se entiende? Entonces, la explicación habitual para tratar de incluir los intereses, pero es que estos son un gasto. Y como son un gasto, deberíamos pasarlo por el estado de resultados, eso paga menos impuestos, es cierto. Los intereses tienen una ventaja frente a los dividendos, que los intereses son deducibles de impuestos, los dividendos no son deducibles de impuestos. Pero ese lo vamos a dar, ese tratamiento, en otra parte de la evaluación del proyecto, no en el flujo de caja. ¿Sí? Entonces, ni los intereses ni los dividendos deben ser incluidos dentro del flujo de caja del proyecto. ¿Sí? Porque es una actividad de financiamiento y lo que nosotros queremos evaluar es el proyecto puro. Tú quieres decir, mira, este proyecto es bueno. Da lo mismo si le pongo 10 millones de deuda, 50 millones de deuda, 1.000 millones de deuda, el proyecto es bueno por sí solo. Entonces, por eso hablamos del flujo de caja libre, queda de libre disposición para los acreedores y para los accionistas. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú vas a tener es que veo el proyecto solamente en términos operativos. Luego que el proyecto es rentable operacionalmente, salimos a buscar financiamiento. Entonces, aquí sí es como la lógica de contabilidad 1 o contabilidad 2 del estado de flujo efectivo. Uno dice, mira, primero están las actividades de operación, luego están las de inversión y último las de financiamiento, por una razón obvia. La empresa primero sobrevive, imagínense la crisis, voy a hacer lo imposible por pagar sueldo. Después entonces veo si tengo que abrir otro local. Primero quiero no ahogarme, después aprendo a nadar. ¿Sí? Y después cuando tenga el proyecto de inversión, entonces recién ahí voy a buscar financiamiento. Cuando las empresas han hecho lo contrario, han salido a buscar el financiamiento sin tener el proyecto, ha sido un desastre. Un desastre. Y grandes empresas, o sea, imagínense ahora Enel, ¿sí? Antes Endesa. Endesa propuso de su mayor empresa, Energy, Chilectra, si quieren pensarlo así, dijo, mira, vamos a hacer el aumento de capital más grande en toda la historia de Chile, 8.000 millones de dólares. Oh, ya. ¿Para qué quieren 8.000 millones de dólares? No saben. ¿Cómo no? No, después le vamos a avisar. Primero préstenme 8.000 millones de dólares y después les presto.
Piensen que ya Endesa o Energy en ese momento era una empresa que valía 16.000 millones de dólares, era de las 5 empresas más grandes de todo Chile en la bolsa. Entonces yo te estoy diciendo aumentar el 50% del capital social de la empresa. Me dice, no, pero es que este tiene que ser tremendo proyecto, debe ser la carretera eléctrica, debe ser una super central hidroeléctrica. No, no tenemos proyecto todavía, pero le avisamos. Y la empresa, cuando va a buscar plata, dice, mira, reestructuración de pasivos, dice nuevas inversiones, o lo tercero que pone dice fines generales. ¿Y fines generales qué significará? ¿Alguien se imagina lo que significa fines generales? Cualquier cosa. Fines generales, cualquier cosa. La empresa pone en fines generales, tasa más alta al tiro, más dividendo, o compro las acciones más baratas. En el caso particular del caso de Energy, lo que ocurrió fue que de los 8.000 millones, los accionistas le terminaron pasando 6.000 millones. Entonces castigaron en 25% el precio de la acción, dado que no te dijeron en qué iban a utilizar la plata. Después entraron en una disputa legal, la FP la trataron de demandar por obligarlo a eso, una valorización del Banco Santander, una valorización de un estudio de abogados gigantesco, etcétera, de que eso no valía 8.000 millones de dólares, porque después Energy presentó un estudio del profesor Walker de la Católica, que es muy respetado en el mercado en términos de valorización, pero dijo esto, mira, Endesa va a aportar unas centrales hidroeléctricas que están en Argentina, al sur de Argentina, una al norte de Brasil, y entonces uno diría ya, ¿cuánto vale esto? Lo que hemos aprendido aquí, el valor presente de los flujos de caja. Pero lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, yo podría decir, mira, va a vender el doble. Y para nosotros es súper difícil distinguir si una central hidroeléctrica en minas de no sé qué en Brasil va a vender o no va a vender eso. Es difícil, es imposible ver el activo físico. Porque por último, cuando tú vas a comprar una casa, dices, ah, voy a ir a ver la casa. Pero cuando tú compras una empresa, ¿se entiende? Entonces ya decía, no, esta vale 2.000, esta vale 3.000, listo. Entonces nosotros que somos los controladores vamos a aportar nuestro 60% de los 8.000 millones en especies. Y las especies valen 4.800 millones. Insisto, el profesor Walker es muy respetado de la Católica, el profesor Walker, pero eventualmente alguien dijo, oye, pero eso podría no valer, ¿no? Argentina tiene un riesgo notablemente más alto que Brasil y ambos tienen un riesgo notablemente más alto que en Chile. Entonces quizá esto vale distinto. Entonces el Santander dijo, no, esto vale algo así como 3.500 millones. Después el estudio de abogados dijo que valía otra cosa. Y después una tercera de valorización de Econsult decía, esto vale más o menos 4.000. Pero no vale los 4.800 que dijeron. Entonces, después de casi 5 meses, fue como desde noviembre del 2012 a marzo del 2013, dijeron ya, el aumento de capital terminó y en verdad en vez de pagarme 8.000 millones de dólares, me pagaron 6.000 millones de dólares. El no decir para qué voy a utilizar la plata te cuesta el 25% de la plata. En ese caso, 2.000 millones de dólares. Perdón, Felipe, antes tú querías decir algo. Sí, usted dijo que ni los intereses ni los dividendos deben ser incluidos en el flujo de caja, pero sí deberían ser incluidos dentro del BPN, ¿no es cierto? No. O bueno, no de esta forma. Martes subsiguiente le explico cómo deberían incluirse. Ese es como el punto final de la clase. En el fondo vamos a decir, mira, aquí lo que uno debería incluir es que el activo solamente te genera los flujos de caja libre. El cómo se financia el activo debe verse en la tasa de descuento. No debe verse en los flujos de caja del proyecto. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Ya, entonces pongámosle número a esto. Ya, en los 20 minutos que quedan. No, amoroso, ese lo hacen ustedes, esto lo hacen ustedes. Nosotros partamos con algo ya
algo más el 4. Entonces, digamos lo siguiente, dice, la compañía de servicios computacionales PIM.PC Inc. tiene en carpeta un proyecto que aumentará sus actuales ingresos por ventas de 8 millones de libras a 9,2 millones de libras al año, manteniendo un margen de contribución su margen de contribución, en 40% de las ventas. Sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000 libras esterlinas al año, de los cuales 150.000 corresponderán a la depreciación y la amortización de los activos de largo plazo cuya vida útil es de 10 años. Al cabo de estos, no tendrán valor residual alguno y su disposición no será costosa. La compañía deberá invertir 1,5 millones en los activos de largo plazo y en fondos necesarios para la operación del proyecto una inversión permanente de 400.000 más. Ambas inversiones desembolsables hoy. La tasa de impuesto a la utilidad es de 30%. Y se pide A. ¿Cuál sería el valor presente neto si el costo de oportunidad es del 14% efectivo al año? Este es el set de ejercicio de evaluación de proyectos que está justo debajo de las láminas que revisamos. ¿Sí? Entonces me voy a ir a pizarra. Entonces, hagamos los flujos de caja del proyecto. Primero vamos a partir por los ingresos por venta. Y voy a separar año 0 y voy a poner años 1 en adelante. Ya. ¿Cuánto van a ser tus ventas que debo considerar para el proyecto? Mm, Final de la venta de antes con el de ahora. Eso es. O sea, si yo vendía antes 8 y ahora vendo 9.200.000, el proyecto solo incrementó en 1.200.000 tu venta. ¿Sí? Entonces tienen que ser tus ingresos por venta marginales, incrementales, relevantes, como le hayan llamado en contabilidad 3. ¿Sí? No tiene que ser el total. Después de eso le vamos a quitar los costos variables. Ya, tus costos variables, ¿qué porcentaje representan del total? 40, ¿o no? Ah, no, Tu margen es 60. 40, 60. 60. Listo. El 60% de esto te va a dar 720.000 libras esterlinas. A eso le voy a quitar los costos fijos, pero los voy a separar. Los desembolsables de los no desembolsables. ¿Sí? Entonces, de los costos fijos totales, que son 250, ¿cuánto es lo que sí sale de tu caja? 100. 100. Porque los otros 150 son Depreciación. costos fijos no desembolsables, o depreciación, amortización. Entonces vamos a decir, aquí va muy mal. Costos fijos no desembolsables. Y estos son 150. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a tener tu utilidad operacional. Entonces vamos a decir, tengo 250, 720, eso me da 970, entonces aquí te va a dar 230.000. A eso le voy a restar los impuestos. Y los impuestos son del 30%. Entonces esto va a ser 69.000. ¿Sí? Y entonces eso te va a dar tu utilidad operacional después de impuestos. No es la utilidad neta. Miren, le voy a poner, de hecho, esto por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Sí? Por si acaso. Es el 70% de la utilidad de arriba. Entonces esto te dará 161.000 libras esterlinas. ¿Sí? Hasta ahí todo tiene que ver con el estado de resultados. Entonces aquí al lado voy a hacer como si esto siguiera, por si acaso. Voy a tener los ítems y aquí voy a poner año 0.
y años 1 al 10. ¿Sí? Ya, entonces, después de tener la utilidad operacional, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería sumar? Sumarle 150.000. Ya, sumar los gastos Los no desembolsables. no desembolsables. Perfecto. Sable. Falla ahí. Claro. Entonces sumo 150. ¿Qué más? ¿En qué debería invertir la empresa? En la NOF y Ya, en la otra inversión que tenía. tiene inversión en NOF de 400.000. Y la otra inversión decía que la compañía invertirá 1,5 millones en activos de largo plazo. Activo no corriente, le vamos a poner. Listo. 1,5 millones. Invierte eso hoy. Entonces, fíjense, al final de los 10 años podría recuperar esto. Este es el ejercicio más acotado porque es primera vez que le ponemos números, entonces voy a obviar que después de 10 años tú podrías recuperar las NOF, podrías recuperar algo del valor residual de los activos de largo plazo, pero en el siguiente ya lo consideramos, este lo vamos a hacer más simple. ¿Sí? Y eso te va a dar entonces el flujo de caja libre. Entonces Profe, ¿qué es invertir... el 1,5 millones? El 1,5 millones es la inversión en activos de largo plazo. Literal Ah, dice claro. eso. No dice nada más. No dice si son máquinas, si son terrenos, etc. Aquí activos no corrientes. Lo acorté por el tema de espacio. Entonces, invierto 1,9, acá me gano 161 más 150, entonces me da 311. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué en el año cero no se ponen los ingresos, los costos y todo eso? Porque el año cero no tengo ingresos. O sea, esto en realidad es como que tú vayas a comprar. Aquí, por eso que podría ser más complejo en la realidad, pero aquí suponemos que tú fuiste y compraste la empresa lista y desde el siguiente día tuviste venta. Entonces vamos a considerar que ese día que compraste todo el año cero y después el siguiente día empezaste a operar. Entonces tu año de operación, digamos que aquí es tu año de inversión y aquí es tus años de operación del negocio. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces te dicen ya, pues calculemos el valor presente neto. Invertí 1,900,000 y voy a recibir 311. Te dicen que la tasa de descuento es 14% efectiva anual, entonces voy a aplicar la fórmula de la anualidad. Y tengo ese valor presente neto. ¿Sí? Y entonces, si es positivo, debería aceptar, si es negativo, debería rechazarlo. Entonces tengo 10 años, 0,14, que me suena que lo hice mal. Elevado a 10, 0,14 por 311.000 menos el 1.900.000. Esto te va a dar menos 277.788. ¿Sí? Entonces, ¿debería aceptar o debería rechazar ese proyecto? Rechazar. Rechazar. ¿Todo de acuerdo? BPN negativo, chao. El proyecto es un desastre, no debería ser. ¿Cuántas TIR tiene ese proyecto? Una. Una, porque solo hay un cambio de signo, pasa del menos millón, el 1.900.000 negativo si quieren, a 300.000 positivo todos los años. Entonces debería tener una TIR, y la TIR es más alta o más baja que el 14%. Más baja, Más baja. porque el ¿Por qué? costo, o sea, en este caso la tasa,
como es del 14, vendría siendo nuestro, entre comillas, costo de oportunidad. ¿Sí? Y si el valor final, el VPN es negativo, significa que nuestra TIR está siendo más baja que eso. Eso es. El proyecto no alcanza a rentar 14, renta menos de 14 y por eso pierdo plata. O sea, si ustedes hicieran el perfil del VPN, que revisamos harto las clases anteriores, dijimos, mira, aquí tenemos valor presente neto y vamos a tener que esto baja. Ya, pues nosotros estamos acá en el área en el que rechazaríamos el proyecto, entonces quiere decir que la TIR estuvo atrás. Entonces, para saber cuál sería la TIR, tendríamos que igualar esto a 0 y empezar a probar. Método prueba y error, que lo hicimos en los ejercicios de matemáticas financieras. ¿Sí? Y ahí entonces obtendríamos que la TIR es del 10,13%, que era la pregunta 2 del ejercicio. Entonces, si tengo un proyecto que renta 10,13 y cuesta 14%, ¿lo acepto o lo rechazo? Si renta 10 y cuesta 14, ¿acepto o rechazo? Rechazo. Lo rechazo. Rechazo. Así que en este caso no hay conflicto entre la decisión a la que te lleva el valor presente neto y la TIR. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, ese era simple. Pasemos a una versión un poquito más avanzada y con eso terminamos la clase de hoy. Dice, un laboratorio acaba de descubrir una forma de generar energía mediante el reproceso de uno de los químicos. Ah, espera. Voy a guardar la pizarra y después no quiero perder la basura. Creo que ya la había. Ahí. Ya. Entonces, dice esto. Un laboratorio acaba de descubrir una forma de generar energía mediante el reproceso de uno de los químicos derivados de un proceso principal que hoy en día vendían en el mercado secundario a $0,3 el litro. Confían que con los actuales 700.000 litros al año, que aumentarán al 10% anual para los próximos 4 años, podrían vender la energía derivada de cada litro en $3,8 con costos de tratamiento y reproceso de $1,5 por litro. Los costos y gastos fijos en personal alcanzarían los $15.800 al mes. Para transmitir dicha energía y venderla en el mercado, deberían hacer una inversión en infraestructura de 2,6 millones y en activos de corto plazo, no financiados espontáneamente, es decir, las NOF, por $310.000. Los activos podrían depreciarse hasta un valor residual de 600.000 en línea recta y venderse en el mismo al final del cuarto año. De igual forma, se podría recuperar la inversión en activos de corto plazo no financiados espontáneamente en su totalidad al final del proyecto. Considerando que la tasa de impuesto a la renta es del 20% y que la tasa de descuento apropiada para el proyecto es de 8% efectiva al año, ¿debería llevar el laboratorio a cabo el proyecto? Es la gran pregunta. ¿Sí? Entonces, los flujos de caja. Consideremos los flujos de caja ya. Primero, voy a ir primero rayando acá lo que sí debemos considerar y no considerar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es tu precio de venta relevante? Por un punto premio. ¿Cuánto es tu 3,8. precio de venta? ¿Cuánto? 3,8. No, 3,8 más 1,5. no, 2,3. no. 4,1. No. Le diría al revés, que está entre 2,3 y 3,8. 3,5. 3,5. ¿Por qué? Porque dice que el 3,8 menos el 0,3. ¿Pero por qué?
Se le quita el valor del mercado. Porque el aumento, o sea, al final el aumento en el precio que podría vender. Ya, eso Porque es. es Un el punto. marginal, ¿no? Eso es, el marginal. Entonces, tu nuevo precio es $3,8, le voy a poner el 5, ¿ya? Pero tú ya lo vendías actualmente en 0,3. Entonces, tratarlo, agregarle 1,5 por cada litro, solamente te va a mejorar los flujos de la empresa en $3,5. ¿Sí? Entonces, no te contribuye en todo porque tú ya lo estabas vendiendo, pero en venderlo por descarte quizás tú vas a hacer un producto nuevo. Ya, pero todavía eso no te agrega el total de los 3,8, porque si lo quieren ver de otra forma, tú recibes 3,8 pero pierdes, porque ya no lo venden en el mercado secundario 0,3. Entonces tú podrías poner ingresos de 3,8 por todos los litros, menos el costo de oportunidad, que era lo que decíamos al principio, de $0,3. ¿Se entiende? Entonces, ese va a ser tu impacto adicional. Después, si tengo que el costo relevante 1,5 litros. Tengo también los gastos de personal, que sí son una salida de caja de 15.800 por mes. O sea, para hacer los flujos anuales lo vamos a multiplicar por 12. ¿Sí? Además, los flujos de caja van a ir creciendo 10%. Perdón, alguien me preguntaba. A los 3,5 deberíamos restarle después los 1,5 que es nuestro costo, ¿no es cierto? Sí, claro, para el Para sacar, margen de contribución. Sí, claro. es cierto. Y eso te va a dar entonces más o menos la utilidad operacional. Vamos a las inversiones. Tenemos 310.000 acá, que van a ser necesidades operativas de fondo, las no. ¿Sí? Además, nosotros vamos a tener que invertir 2,6 millones de dólares en activos de largo plazo. Entonces, miren, esto se va a depreciar por un punto premio. ¿Cuánto es el importe depreciable? ¿De qué cosa, verdad? ¿Qué? ¿A qué se refiere con importe depreciable? No sé, eso es lo que me No, pero ¿cuál era la pregunta? Es que no escuché. El Pero importe de presupuesto de 2,6 millones es lo que invierto en una infraestructura. ¿2 millones? Y eso se va a depreciar en 2 millones. ¿Por qué? Porque el importe depreciable es justamente la diferencia entre el valor inicial y el valor residual. En el fondo, la cantidad que puede depreciarse, importe o valor depreciable. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a decir, listo, la depreciación anual, ¿cuánto va a ser? 500 lucas. Eso es. 2 millones, que ya es el importe depreciable, partido por 4 años. Y ahí tengo fundamentalmente todos los datos que necesito para construir el flujo de caja. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a avanzar en la solución. Tú dirías, primer año, aquí voy a ir rayando la solución para que todos lo tengan claro. Primer año voy a tener 3,8 dólares no por 700.000, sino que acuérdense que actualmente vendía 700.000, pero va a crecer al 10%, entonces voy a poner por 1 más 10%. Y fíjense que después aumenta en 10%, y después aumenta en 10%, y después aumenta en 10%. ¿Sí? Todos los años fue aumentando. Por lo tanto, si uno dice 700.000 por los 0,3, que era lo que yo, perdón, 770.000, si esta es de acá. Por los 0,3, yo aquí lo puse como costo de oportunidad. 0,3 por los 770.000 litros. ¿Sí? Pero si alguien, que fue lo que dijimos, quiere poner el neto y juntar estas dos partidas, perfecto, si el flujo de caja le va a quedar igual. ¿Entiendes? Si uno ve el método incremental o el método total, pero aún así está considerando el costo de oportunidad, de todas formas está correcto. ¿Sí? Ahí depende del gusto del evaluador del proyecto. ¿Sí? Después decíamos acá entonces, este va a ser el 1,5 por los 770.000 litros.
Los gastos fijos van a ser los 15.800 de sueldos mensuales por 12 meses y la depreciación la acabamos de calcular, pues no requiere más explicación. ¿Sí? Entonces te va a dar esta utilidad operacional todos los años, 850, 1.000.000, 1.173.000 y 1.360.000. A eso le voy a calcular el 20% y voy a tener tu utilidad operativa después de impuestos. Reverso las partidas que no sean una salida de efectivo, como la depreciación, por los 500.000. El año 0 voy a colocar las inversiones acá y eso te va a dar cuánto invierto. Y aquí, a diferencia del proyecto anterior, lo importante es que recupero las inversiones. Entonces, si tú pusiste las NOF, las recuperas integralmente, 600.000. ¿Sí? Imagínense que era solamente, perdón, 310.000 de NOF. Eso pusiste para dar vuelta. ¿Sí? Y tu activo valía originalmente 2.600.000 y se depreció 2 millones. ¿Cuánto vale ahora? 600. 600. Listo. Contablemente vale 600 y lo vendí por 600. ¿Cuánto gané? 0. 0. ¿Se Tu entiende? caso. Entonces, 0 pesos es tu pago por impuestos. Pero si yo lo hubiera vendido por más de 600 o por menos de 600, te va a generar una diferencia significativa. Y ese es lo que vamos a hacer con el siguiente ejercicio, la próxima clase, cuando veamos la del local que vamos a poner en el camino costero de Viña del Mar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Después esos flujos de caja hay que traerlos a valor presente, ¿no? Sí, claro, claro. Pero creo que esa es la parte fácil ya, porque ahora te dicen, mira, es de 8%. No te dice si nosotros vamos a ocupar el criterio del BPN o de la TIR, solamente te pregunta si debería llevarlo a cabo. Alguien podría decir el payback, no sé, lo que se le ocurra. Pero dado que te dan la tasa de 2,8%, si yo traigo eso a valor presente, me da 2.200.000. O tiene una TIR de 35%. Y fíjense que como la empresa va a tener un flujo o sea, un solo cambio en el signo de los flujos de caja, tiene una sola TIR. Entonces, como renta 35 y cuesta 8, debería aceptarlo. O como el valor presente neto de la inversión inicial de todos los flujos de caja es 2.200.000, debería aceptar. Y en el caso de los controles o la prueba, ¿hay que poner las dos cosas? ¿O solamente se justifica poniendo uno? Por ejemplo, el valor presente neto. No, solo uno. O sea, depende, pues, si te dice haga la TIR o calcula la TIR y el BPN, pero si dice se debería llevar a cabo, es una pregunta abierta. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Ya, entonces, miren. El martes actúa como viernes, así que este martes 28 no tenemos clases nosotros, pero es bien probable que el próximo jueves nosotros lo vayamos a ocupar. ¿Sí? Quizás Profe, hacemos... Ajá, Francisco. es que en el programa salía que el 28 teníamos control, Sí. entonces ahora lo van a cambiar. Sí, eso voy a escribirle. Entonces, ese Ya, control gracias. lo movemos para el horario regular, o sea, lo consideramos como, eso será el 5 de abril será el control y ocupamos el próximo martes, porque miren, en teoría ya tenemos todo hecho, ahora solamente hay que empezar a construir estos flujos de caja por todas estas complejidades, ¿sí? Y el Pero- 5 solamente veríamos como ciertos detalles, como qué hago con la tasa de descuento para calcular el costo de capital promedio ponderado y qué pasa con la inflación. Pero son como detalles en la construcción del flujo de caja. Yo diría que el 90% de todos los temas de la prueba ya está, solo que necesitamos algo más de práctica. Profe, Claro. que el martes había dicho que el jueves iba a hacer el control y ahora dice que no va a hacer el control, no entendí eso. El control de lectura número 3, ¿para cuándo queda? ¿Para el Para el jueves jueves 30? 5, ¿O 3, para el ¿cuántos? 30. A ver. martes 28, jueves 30? Eso, pues el jueves 30, ¿qué dije? No sé, como que no No, iba a lo hacer. voy a postear, lo voy a postear mejor, lo voy a escribir al tiro para que quede
a fuego en web curso después, pero claro, el próximo jueves. Sí, lo voy a postear en web cursos por ser. Pero sí, el próximo jueves 30, claro, si día 23, el próximo jueves debe ser 30. Sí. ¿Profe? Felipe, Yo quedé con una duda del ejercicio. te oigo. ¿Qué duda? ¿Sí? Que ¿por qué considera la depreciación dentro del flujo de caja? ¿Por qué considero la depreciación dentro del flujo caja? Porque te No ahorra he dicho impuestos. nada, no he dicho nada, nada, ya, no. Es que acabo de cachar que la puse en positiva. Esa era mi duda. Listo. La resto primero y después la reverso. O sea, todo Después lo la que suma, sea sí, sí, sí. deterioro, depreciación, La resta para temas de impuestos y después se lo vuelve a sumar para que quede igualito. tal cual. Ya, listo, sí. No sé, era una pregunta absurda ya. Gracias, profe. No hay de qué. La Profe. tarea es con nota, con puntos, con puntos. Sí. Entonces eso ha sido todo. Voy a postear ahora al tiro y voy a enviar 2 posts. Uno por el control que es el próximo jueves 30, y voy a enviar después el video de la clase. ¿Sí? Para que todos lo tengan súper claro y por escrito y nadie se vaya a confundir. Chao, chao. Que Chao, estén profe, súper bien. gracias. No hay de qué. Chau, chau. Que estén bien. Chao, profe. Profe. Chao, Lin. Chao. Control de ejercicio, después de la prueba lo hacen. Le voy a mensaje. Quiero ver cómo avanzan con la tarea y voy a ver lo del control de ejercicio. Sí, pero les voy a avisar con una semana de anticipación, por si acaso. Profe, Ajá, claro. una duda. ¿Los puntos que nos vayamos ganando en clase se los mandamos por mail o los va anotando? Sí, no, mándamelo por mail. En Ah, el ya. caso lo anoté, pero ahora no lo anoté. Ya. No, sí, era de la clase pasada. Bueno, envíamelo. Gracias. Chau, chau. Chau.